llevábamos mucho tiempo intentando organizar este evento. Como arquitectos, nuestra curiosidad y nuestro interés por los trabajos que Juan estaba haciendo en nuestra ciudad, pues os los podéis imaginar. No hace falta decir el respeto que nos genera su trayectoria. Pero, además, como colegio de arquitectos, queremos que los procesos de transformación de la ciudad puedan tener la mayor difusión, la máxima transparencia y, si fuese posible algún día, también el grado de participación adecuado que la sociedad se merece. Y por eso estamos aquí. Dicho esto, voy a ceder la palabra a José Ramón Garitena India, que, como probablemente sabréis, ha participado activamente en la obra de la pasarela y por eso entendimos que era la persona adecuada para introducir hoy esta conferencia de Juan Herreros. De nuevo, muchas gracias. Bueno, agradecer las palabras decir que muchas gracias por la invitación. En realidad voy a intentar ser lo más breve posible, puesto que estáis aquí no para escucharme a mí, sino para escuchar a Juan. Muchas gracias, evidentemente, a Juan por estar aquí y contarnos su trayectoria y su obra. Y yo voy a hablar quizás de alguna pequeña anécdota que tengo, que Juan conoce algunas y otras no conoce, porque yo la verdad es que cuando estudiaba, una de las figuras más reveladoras para mí, bueno, fue una vez que vi un proyecto, ¿no?, que era un polideportivo en Vallecas, de cristal, de Salvador Pérez Arroyo, donde había un arquitecto que trabajaba en su estudio, o dos arquitectos concretamente, Iñaki Ábalos y Juan Herreros, completamente de cristal. Y yo decía, joder, hay que ser muy valiente para hacer un polideportivo de cristal en Vallecas, ¿no? Y esto me llevó a mí, al menos como arquitecto, a reflexionar sobre el tema de la arquitectura no defensiva, que luego ellos ya, una vez que tienen su estudio propio, lo implementan en unas viviendas en la M30, concretamente, que a mí me influyeron también muchísimo, en el sentido de no dar la espalda a la M30, sino decir, jolín, vaya espectáculos la M30, ¿no? Todos los coches pasando, tal y cual. Con lo cual me hizo ver las cosas, yo creo que de otra manera, y con lo cual le tengo que estar eternamente agradecido desde la escuela cuando estaba estudiando, y tuve la fortuna de estudiar su obra de una manera bastante detallada. Hay otro momento también que para mí fue muy, muy significativo, y fue cuando acabé la carrera, que me presenté a un concurso, que es un concurso en Bilbao, el de Abando Ibarra, que es la ordenación de Abando Ibarra, que fue mi primer concurso, fallido, evidentemente, como tantos otros después, y que ganó Juan con Iñaki y con Pachimangado. La verdad es que fue una lástima que no lo ejecutasen, porque fue el mejor proyecto con diferencia, y todavía recuerdo la maqueta tan maravillosa que habían hecho, de aquella manera tan de papel, tan, o sea, casi bueno, tan artesanal y tan evocadora. Bueno, como sabéis, en el 2008 Juan funda su propio estudio y tiene una trayectoria de sobra conocida. Hoy nos explicará sus tres últimas, yo creo que grandes obras, aunque tiene muchísimas, y yo creo que daría para dar no una conferencia, sino un montón de conferencias. No quiero dejar de remarcar que la colaboración, la breve colaboración que he tenido con Juan, me ha demostrado que no solo como arquitecto es un grandísimo arquitecto, de los mejores arquitectos que hay, sino como persona. Creo que ninguna de las dos está a la zaga.
Quiero resaltar también no solo la parte constructiva de Juan, sino la parte del pensamiento en numerosos libros, numerosos escritos que tiene, y que, por fortuna, hay varias universidades que pueden contar con su presencia, como en estos momentos es Columbia, aparte de la Politécnica de Madrid, y tantas otras que desearíamos poder tener. Bueno, volver a darle un millón de veces las gracias por haber podido estar junto a él, al menos este breve tiempo. Sin más, daré la palabra a él ya de una vez y os dejo de dar la paliza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón, por la presentación, Ángel, por la invitación. Creo que además en tu caso también, creo que el colegio ha estado muy pendiente de la obra y creo que en fin, que hay que agradecerlo. Y sin más preámbulo voy a presentar un poco cuál es la intención de esta presentación, ¿no? 3 invenciones tipológicas, que en un principio había otro título que era como 3 proyectos emblemáticos, no me gustaba mucho, parecía como más rimbombante. Esta cuestión de las invenciones tipológicas me parece un poco más artesanal, más de un poco de a qué nos dedicamos los arquitectos, ¿no? Y cómo tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos dan para dar un pequeño paso con respecto del conocimiento más o menos establecido y esa cuestión del ensayo, ¿no? de activar un intento de hacer algo nuevo, aunque sea muy breve, muy corto, pero que permita que la disciplina avance un poquito, ¿no? Entonces, en esa cuestión de lo tipológico, creo que es algo constante, posiblemente incluso en ese ejercicio que ha mencionado José Ramón del Polideportivo de Vallecas, pues ya era casi un antecedente, lo estaba pensando ahora, de algunas de las cosas que voy a contar hoy, ¿no? Como de hacer un polideportivo que en realidad era un apilado de 3 polideportivos, ¿no? Una piscina, una cancha y un gimnasio, ¿no? Entonces, eso, que también fue, en cierto modo, difícil y contestado por nuestros clientes en aquel momento, ¿no? Que, sin embargo, con el tiempo se ha convertido en un ejercicio pues, emblemático dentro de cómo podemos hacer ciudad, cómo podemos conseguir que nuestros edificios públicos sean lugares de encuentro y hubs sociales de mucha gente diferente, haciendo muchas cosas diferentes a la vez, ¿no? Y en ese sentido, pues, estos edificios que yo voy a enseñar hoy tienen esa condición de haber querido inventar algo, haber querido hacer ciudad y, sobre todo, haber asumido que nuestra condición profesional es la de un servicio a la sociedad, a los demás, y que eso debe presidirlo todo. Es decir, que tenemos que tener, por supuesto, una posición crítica. La palabra crítica en castellano suena siempre un poco agresiva, quizá en mi caso influido por el inglés, ¿no? Donde crítica significa más bien opinión, ¿no? Es decir, hay que tener opinión, hay que saber qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Entonces, cuando ganamos este concurso para hacer un originalmente centro de congresos en Bogotá, un edificio de 75.000 metros cuadrados, ¿no? Pues surgió venía, digamos, de una reflexión que hacemos nosotros como extranjeros que llegan a Bogotá y que dicen, bueno, el centro de congresos es un sitio como de forasteros, ¿no? Es un sitio donde miles de personas llegadas de otros lugares se encierran durante unos días y discuten sobre cardiología y van y vienen a un hotel que está ahí al lado y terminan por no descubrir la ciudad, terminan por no interactuar con nadie y al mismo tiempo pues la ciudad, en cierto modo, vive un poco ajena a lo que ocurre en ese edificio, ¿no? Todo el mundo entiende que es una fuerza económica que genera
una cierta riqueza de consumo, restaurantes, pero esos centros que son lugares de conversaciones planetarias y de encuentros de personas, de alguna forma no han encontrado la manera de formar parte de la ciudad, ¿no? Entonces nuestra primera decisión fue apilarlo, que es un gesto, como digo, que se repite mucho en mi trabajo, apilarlo, liberar mucho suelo, liberar suelo para los vecinos de estos barrios del sur de la ciudad, camino del aeropuerto, los que conozcan Bogotá, de manera que el edificio no apareciera ahí pegado a un ferial o a un centro de congresos, sino que se inscribiera desde el primer día en la vida de la ciudad y que fuera casi como un vestíbulo de esa misma ciudad, ¿no? Entonces, el edificio del Centro de Congresos de Bogotá, una de las primeras cosas que nos obsesionaba era que dejara de ser un centro de congresos. Es decir, hicimos bastantes chistes al respecto, ¿no? Como decir, ¿cuántas cosas podrían ocurrir en un centro de congresos que no ocurren porque es un centro de congresos, ¿no? Entonces, como es un centro de congresos, en los centros de congresos se hacen congresos y como nosotros veníamos de la crisis desde 2008, sabíamos que los centros de congresos en España estaban cerrados porque los congresos se hacen básicamente con los excedentes de las empresas y si no hay excedentes, pues no hay congresos. Pero los congresos, los palacios de congresos, llamados palacios incluso aquí, ¿no?, eufemísticamente, estaban cerrados porque solo valían para hacer congresos. Es decir, es un tipo de auditorio, el del Palacio de Congresos, que no vale para hacer un concierto, que tiene una pendiente muy pequeña, que tiene una sonorización muy elemental, que no tiene un escenario con profundidad. Entonces, si no es para hacer un congreso, francamente es un sitio que no vale, pero son enormes espacios, enormes habitaciones urbanas, donde podrían ocurrir una cantidad enorme de cosas, ¿no? Entonces, de ahí surge esta idea de que apilando las salas del centro de congresos en plantas alrededor de un gran atrio que permite que las personas que entran en el edificio automáticamente entienden cómo funciona, entienden dónde tienen que ir y cuál es ese recorrido a través de esas escaleras que les permiten llegar ahí, pues construimos este diagrama, ¿no? Como con un gran atrio, una serie de salas de reuniones a su alrededor y el gran salón de congresos en el último piso. Todos estos salones serían planos. Esta es la gran invención tipológica de este edificio. Viene de aquella discusión a raíz de la crisis económica que estábamos padeciendo. Es decir, si yo tengo una sala que me vale para hacer congresos de 4.000 personas en un espacio de suelo plano que lo puedo manipular para generar una grada, si quiero, para generar un escenario, pero además para generarlo donde yo quiera, en ese sitio se puede hacer una gran fiesta, se puede hacer un festival de cine, se puede hacer una rave de música electrónica, se puede hacer una boda, ¿no? Uno de los ejemplos que pusimos en el concurso. Y, por lo tanto, son edificios que ya no es que necesiten un responsable de mantenimiento, sino que son edificios que casi necesitan como un comisario, ¿no? que tenga la suficiente imaginación y la suficiente valentía como para programar cosas que no sean solo congresos, multiplicar enormemente su público y, en cierto modo, abrirlo a la ciudad. Es decir, la ciudad de repente descubre este sitio, que nosotros lo definíamos en aquel momento como un lugar para celebrar reuniones de personas de 5 a 5.000, ¿no? Entonces, el éxito del edificio es la cantidad de eventos ligados a la propia ciudad que suceden aquí, muchos de ellos de personas que lo solicitan con fines que nunca hubieran imaginado que ocurrirían en este tipo de edificio, ¿no? En la parte de abajo de ese esquema se ven 4 salidas, que es una síntesis porque están en distintas fachadas, ¿no?, que hacen que el edificio también sea como una especie de condensador de las geografías de Bogotá y su territorio alrededor, ¿no? Como sabéis, pues Bogotá tiene los cerros, la ciudad histórica, la sabana y los nuevos desarrollos urbanos hacia el sur, ¿no? Entonces, digamos que estos visitantes que no conocen la ciudad utilizan el propio edificio como un mecanismo de entendimiento de ese paisaje y como un mecanismo de descubrimiento de la historia, ¿no?, del pasado, del presente y del futuro de Bogotá, ¿no? Entonces,
Estos proyectos vienen o se generan en un trabajo multidisciplinar en el que el papel del arquitecto ya no es el tradicional. Es decir, el arquitecto ya no está en un organigrama, en el vértice de una pirámide de la cual van colgando otras especialidades siempre, digamos, sometidas o dependientes de esa especie de responsable de todo, ¿no? Ni siquiera, podrían ni siquiera marcar, ¿no?, dónde están los arquitectos, que están por ahí como a la derecha, ¿no? Pero son tan importantes casi los técnicos, o son importantes los clientes, en este caso la Cámara de Comercio, la Municipalidad de Bogotá y el propio Corferias, ¿no?, que es el recinto ferial de la ciudad, ¿no? Pero ahí aparecen 100 personas, es decir, que un proyecto de esta complejidad lo producen 100 personas. Y lo que sí tiene que hacer posiblemente el arquitecto es organizar un sistema de conversaciones y organizar un sistema de diálogo en el cual pueda surgir la invención. Es decir, es la puesta en crisis de algunas convenciones, nunca mejor dicho, lo que puede permitir que estas personas, sentadas en la misma mesa desde el primer día, generen una duda que puede derivar en una novedad. Por eso los auditorios son planos. No se nos ha ocurrido a nosotros. No sabemos a quién se le ocurrió. Surgió de una conversación, digamos, intensa de toda esta gente. Otra de estas conversaciones genera un comentario como: Bogotá, que tiene un clima muy constante a lo largo del año, varía mucho la humedad, pero no tanto la temperatura, podría ser un lugar ideal para hacer edificios con ventilación natural. Lo hacemos y entonces es como: ¿pero cómo vas a hacer un centro de 75.000 metros cuadrados donde puede llegar a haber 7.000 personas sin una sola máquina de aire acondicionado? Bueno, pues hay alguien en la otra punta de la mesa que habla de otra cuestión, ¿no? Y es que dice: si quisiéramos ventilar naturalmente este edificio, los forjados tendrían que tener 2,5 metros de canto. Y en la otra punta de la mesa alguien dice: si me das 2,5 metros de canto, yo te quito todos los pilares. Entonces aparece este esquema, ¿no?, en el que los forjados son grandes cámaras de ventilación que atraviesan el edificio, que llegan a ese atrio, que ya no solo tiene una misión programática funcional, ¿no?, de claridad espacial y de claridad operativa, sino que se convierte en el gran regulador térmico del edificio. Y, por lo tanto, cuestiones como instalaciones, sostenibilidad, atemperamiento, economía, ¿no?, compromiso con la sensibilidad medioambiental y mensaje emitido a la sociedad y a los ciudadanos, viene o se convierte en arquitectura. Es decir, que ante todo es un ejercicio de diseño. Es decir, nuestra misión aquí es convertir en decisiones arquitectónicas esas aportaciones que tienen que hacer personas que tienen ese conocimiento. Ese es un dibujo hecho a 4 manos con Daniel Bermúdez, que fue nuestro socio local en aquellos años de la construcción del proyecto, ¿no? El proyecto también es muy interesante porque colocó a la capacidad de construcción colombiana al límite de sus posibilidades. Esto, en fin, parece una afirmación un poco exagerada, pero es totalmente cierto. Nosotros empezamos este proyecto cuando habíamos ganado el concurso rodeados del comentario de que muchas de las cosas que habíamos propuesto en el proyecto no iba a ser posible construirlas porque Colombia no tenía esa tecnología, porque en Colombia no se construía en acero, porque en Colombia no se podían hacer ciertas cosas porque había algunos problemas añadidos como sismos, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, lo cierto es que en el desarrollo del proyecto muchas de esas cosas en algún momento hubo que corregirlas, hubo que revisarlas, hubo que adaptarlas a una realidad, es totalmente cierto, pero siempre ya el edificio se quedó colocado desde el principio en un compromiso de marcar cuál era el límite de esa tecnología y, por lo tanto, dónde era el punto donde empezaba, digamos, esa nueva etapa que, por otro lado, empezaba Colombia en esos años, ¿no?, después de haber tenido pues, unos problemas que todos conocemos en las décadas anteriores y que había una cierta voluntad
social y política de revisar y de iniciar una nueva andadura, ¿no? Posiblemente en el año 2010 no habría sido fácil atraer a 1.000 cardiólogos a Bogotá y, sin embargo, muy poco tiempo después, pues ya sí era posible, ¿no? Entonces, he traído para explicar este proyecto estas cuestiones como más técnicas, porque creo que me gustan como esas conversaciones entre cocineros, ¿no? De ¿dónde compras los tomates, ¿no? Entonces, esto es algo así, es como decir, tuvimos que inventar una manera de dibujar, es decir, tuvimos que inventar o tuvimos que dibujar cosas que nunca se dibujan, como por ejemplo, qué pasa en el interior de las cámaras de esos forjados, que son verdaderas plantas por donde puede caminar una persona, donde se producen labores de mantenimiento y una cantidad de facilitaciones de acceso a las instalaciones que normalmente no ocurren, ¿no? Esto es un detalle un poco más ampliado de una de esas camaranchones, ¿no? de aire y de instalaciones, ¿no? Por otro lado, el edificio tiene esta intención de no querer estar terminado, ¿no? De mostrar una estética de edificio un poco en construcción, donde el cuerpo humano lo toca, tiene sus acabados siempre dispuestos, ¿no? Pero en el momento en el que el edificio se va alejando, pues aparece esa condición un poco más industrial y un poco más como de versatilidad o de flexibilidad basada precisamente en renunciar a invertir más dinero del que toca en terminar las cosas demasiado, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, lo expresa muy bien, ¿no? Que a lo mejor hay un cierto preciosismo en esas escaleras que son tan importantes en el uso y en el trasiego del edificio por las personas, y sin embargo, en el momento en el que nos alejamos de ahí, pues aparecen todas estas otras cuestiones que, por cierto, están muy bien hechas y muy ordenaditas, ¿no? Que a lo mejor esta también es una de las virtudes o de las ventajas de trabajar en un lugar como Colombia, donde sí se puede conseguir que unas personas hagan meticulosamente y con espíritu artesanal unas instalaciones vistas, ¿no? Cosa que a lo mejor en otros contextos tecnológicamente más avanzados se podrían hacer solo a cambio de un gasto tremendo, porque se consideraría un lujo, ¿no? Me he saltado una imagen que es esta, aposta, pero vuelvo. OVE Arup nos ayudó en todo el modelado del edificio y realizó y desarrolló un par de programas específicos, no lo puedo hacer rodar porque pesa demasiado, que marca la evolución de la temperatura, el movimiento del aire desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Y hizo muchos de estos esquemas o muchas de estas animaciones que nos permitieron ir tomando decisiones de proyecto, de ajustar y de asegurarnos de que el edificio llegaba hasta la hora de la tarde, hasta el calor del oeste, ¿no? Que es, en fin, duro en muchos casos, ¿no? de esta ciudad que es tan alta, ¿no? Tan alta en términos de altitud, que supusieron como el gran apoyo técnico para ¿quiénes? Para unos ingenieros locales, ¿no? Para unos ingenieros locales que en realidad son los que lo pudieron hacer, los que lo supieron hacer, ¿no? Necesitaban a lo mejor de este apoyo por parte de Arup, pero igual que la artesanía es capaz de producir esas instalaciones vistas tan delicadas, también hay un cierto concepto artesanal en el cálculo, en la prueba, en el error de este mecanismo que al final básicamente lo que está diciendo es que atemperamos el edificio con arquitectura y no con calorías o con frigorías, ¿no? Es decir, que no se consume más energía eléctrica que la de los motores que abren las compuertas automáticamente para que entre el aire natural. Estos diagramas pues, hablan de cuánto va subiendo la temperatura en las salas a lo largo del día, o por ejemplo en este caso que es la cubierta, cómo se utiliza este gran espacio para extraer todo el aire que ha ido recorriendo el edificio y que cuando llega aquí arriba pues ya está un poco más caliente o un poco más frío, ¿no? Según toque, ¿no? Y termina saliendo fuera por esas grandes chimeneas que están en esto que es el gran espacio, ¿no?
El edificio, por lo tanto, tiene esta condición así un poco escueta y pragmático, ¿no? Pero por dentro, ¿no? Digamos que tiene una riqueza espacial y de posibilidades de uso y de cambios a lo largo del tiempo que era algo muy, muy intencionado, ¿no? Esto es otro tipo de documento que tuvimos que inventar o que tuvimos que aprender a hacer, ¿no? Que es cómo se distribuyen todos los tipos de vidrio en la fachada para que el edificio consiga en todo momento el equilibrio térmico que necesita. Es decir, no se trata de hacer fachadas todas iguales, sino de entender que según el uso que previsiblemente tendrá más sentido en cada uno de los lugares, en cada una de las orientaciones y a cada una de las horas, el edificio permanentemente tiene que dar una cantidad de ganancias y una cantidad de pérdidas que permitan asegurar que no se está calentando excesivamente. En este sentido, es muy curioso que, bueno, cada uno de esos colores pertenece a un tipo de vidrio, ¿no? Y cada vez que haces un cambio y quitas unos, pues a lo mejor tienes que poner otros en otra zona del edificio para recuperar ese equilibrio, ¿no? Una de las conclusiones interesantes es que el edificio no conseguía enfriarse por la noche, es decir, el edificio se iba calentando a lo largo del día. Las últimas horas de la tarde en Bogotá son muy calientes normalmente y el edificio podía llegar a alcanzar una temperatura que no era tan problemática al final del día, sino al comienzo del día siguiente. A las 7 de la mañana el edificio todavía no habría sido capaz de enfriarse y, por lo tanto, de empezar su ciclo. Y esa acumulación pues, podría llegar a tener consecuencias catastróficas. La solución, también aportada por estas conversaciones, fue utilizar más vidrios simples que dobles. Es decir, que aquello que pensamos que el vidrio doble siempre es bueno, pues el vidrio doble no siempre es bueno. El vidrio doble atrapa mucho calor, el vidrio doble también vale para que no entre mucha radiación, o sea, para que la radiación no se convierta en calor en el interior, pero también para que el edificio no pueda disiparlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo que hacer muchos de estos esquemas. Son esquemas muy técnicos, muy de catálogo. Esta fachada la hizo Alumán, aquí en Galicia, ¿no? Con el sistema este de los compactos, que abarca cada compacto de 3 pisos o, digamos, de hasta 16 metros, lo que mide un contenedor o lo que mide un camión, digamos. Y está desarrollado o está descrito con esta minuciosidad de un producto que parece genérico, parece tan genérico a lo mejor como un edificio de oficinas, pero que sin embargo está muy meticulosamente adaptado a las circunstancias que lo construyen. Y de alguna forma eso nos permite decir que el edificio está no solo integrado a un contexto geográfico o arquitectónico o cultural, sino que también está integrado a unas condiciones fenomenológicas y climatológicas de un sitio que, aunque no sea apreciable a simple vista, lo cierto es que luego la manera en la que el edificio responde nos hace entender que esas branquias que están ahí abiertas, no todas, unas pocas, que lo que están haciendo es regular el aire que entra, o los estores que se suben y se bajan también automáticamente en función de la ganancia del sol, hacen que el edificio esté continuamente, respirando y reaccionando a los estímulos externos hasta el punto de que el final de esa serie de diagramas es la manera en la que influye en la temperatura de su entorno, en la que influye en la calidad de ese espacio público que nosotros devolvíamos a la ciudad a base de haber construido en altura, que fue también, de nuevo, una cosa bastante chocante, pero nuestra intención era liberar ese espacio que mencionaba antes, pero es bueno saber, ¿no?, cómo el edificio hace que las corrientes de aire determinen que ciertos lugares pueden ser muy confortables o que a otros a lo mejor no tanto, y al final, a pesar de su escala, ¿no?, el edificio se instala en esa cornisa de la ciudad y funciona casi como un accidente topográfico más, ¿no? En paralelo con este proyecto de Bogotá, nosotros hemos desarrollado el Museo Edvard Munch en Oslo. Esto es un concurso internacional ganado en el año 2009, se va a inaugurar el 15 de octubre de este año. Lleva, por razones de la pandemia, obviamente, 1 año y medio casi inactivo, o sea que el edificio está terminado, pero no está en uso, y por fin parece que lo vamos a poder visitar todos, ¿no? Es un caso de arquitectura muy
yo creo que muy sintomático, ¿no? Muy sintomático de lo que se puede hacer o de cosas que nos parecen, bueno, no tan determinantes, pero que pueden llegar a serlo. Y sobre todo una discusión muy interesante sobre lo que significan las instituciones culturales, sobre lo que puede ser un museo. Esto también viene de una discusión, ¿no?, que nosotros mantenemos desde hace tiempo. La palabra discusión, de nuevo, no es peyorativa, ¿no? Es una dialéctica empeñada en reflexionar sobre el papel de los museos en las ciudades, ¿no? Oslo no es una ciudad muy grande, Edvard Munch es el artista más importante de la historia del país, pero este edificio tiene una capacidad de alteración y de desplazamiento del centro de gravedad muy notable, ¿no? Entonces, ese zócalo, ese podium, lo que aloja básicamente es un gran vestíbulo que es como una plaza cubierta. Estamos en Noruega, con una climatología bastante dura, ¿no? Pero en esa plaza lo que hay es un auditorio, hay un cine, hay una biblioteca, hay un centro de educación infantil, hay un centro de investigación, hay una tienda, hay un restaurante y hay un museo. Es decir, que llevar al podium y sacar delante del edificio todas estas actividades que son el lugar de encuentro de los ciudadanos es como decir, el Museo Munch debería ser un lugar que los habitantes de Oslo visiten constantemente, porque ocurren muchas cosas, porque hay muchos motivos para ir. Y ese vestíbulo, esa plaza, sería también el lugar donde se encontrarían los visitantes y los locales, por así decir, el sitio donde descubrir al otro, ¿no? Noruega es un país con una idiosincrasia bastante particular y siempre habíamos percibido como esta sensación de que estaban como demasiado lejos de muchos sitios o que la gente no los tenía bien ubicados, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues este edificio va a ser el sitio donde unos y otros se encontrarán y se descubrirán mutuamente. Lo que hay en la torre es el museo, es decir, que en contra de, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que muchos conocéis, que está en la ciudad universitaria, al lado de la Escuela de Arquitectura, ¿no?, que tenía las salas de exposiciones abajo y las oficinas en la torre. Aquí están los usos colectivos abajo y las salas de exposiciones en la torre, ¿no? Entonces, esas salas de exposiciones tienen otra condición muy interesante, y es que, voy a poner este dibujo mejor, y es que en este esquema todo lo que es de color amarillo, digamos, no es espacio expositivo, es decir, es logística. Pero la logística está expuesta, es decir, las personas que suben por esta colección de plataformas que van enlazando los pisos, que es lo que nosotros llamamos el museo dinámico, desde las cuales se accede a las salas de exposición, que es lo que llamamos el museo estático, de manera que en este edificio las personas entran y salen en cada sala que visitan y no van de una sala a otra, como, no sé, en el Metropolitan o en el Museo del Prado, ¿no?, donde cuando uno está viendo un cuadro siempre hay una cantidad de gente que está como pasando por detrás porque van a otro sitio, ¿no? No se sabe muy bien a dónde, ¿no? Entonces es esta idea de que hay un momento dinámico, luminoso, ruidoso, activo, y hay un momento silencioso, oscuro y controlado, que son esos espacios, esas habitaciones que son de diversos tamaños y de diversas alturas, pero entre ellas están intercaladas estas otras habitaciones donde están las oficinas, donde están el departamento de restauración o el departamento de fotografía o el departamento de clasificación. Y desde esas escaleras mecánicas que suben y que recorren el edificio se va a percibir eso. Es decir, que los visitantes entenderán que en un museo hay 150 personas trabajando y que no es como un archivo o un cementerio de obras de arte, ¿no?, sino que es un lugar activo en el que hay un montón de gente organizando y preocupada por convertir eso en un patrimonio colectivo, ¿no? Entonces, bueno, el museo ya está incluso más terminado de lo que está en estas imágenes, se levanta, hace esa reverencia al límite
de la ciudad con el mar, de la ciudad con el fiordo, también a la ópera, que llegó antes, por así decir, ¿no? La ópera de Snøhetta, que es nuestro vecino, ¿no? Pero sobre todo el edificio es como un homenaje al esfuerzo de todos esos habitantes de Oslo, que es una ciudad en la que el desarrollo que ha alcanzado es muy notable, pero realmente ha sido un lugar muy duro para vivir durante mucho tiempo, ¿no? Y que, sin embargo, desde hace unos años, desde el año 2008, están inmersos en este programa que ellos llaman la ciudad fiordo, ¿no? De Fjord City, que es algo así como decir la ciudad portuaria, ¿no? Que es como como todas las ciudades portuarias que eliminan su puerto, como hizo Oslo, para conquistar el agua, ¿no? Entonces, bueno, por eso el edificio, en cierto modo, no mira al mar, no mira al horizonte, no busca una tarjeta postal convencional, sino que mira a esa línea en la que la ciudad artificial, el trabajo de los habitantes históricos, ¿no? Se encuentra con la naturaleza, ¿no? Este es ese vestíbulo, ¿no? Desde el que, por así decir, todavía no se está en el museo, mientras está en este sitio, estás todavía en el espacio público de la ciudad. Esas escaleras ya marcan la entrada. Esa sería ese museo dinámico al que me refería antes, desde el cual se entra en las salas. Y ese es el lugar, el observatorio, perdón, este es el observatorio que hay en la azotea, donde hay un restaurante y hay un lugar para realizar actividades públicas. Pero en realidad lo más interesante para nosotros es que la narrativa que pudimos construir alrededor de la defensa del museo vertical, porque también fue no tanto criticado, sino provocó reacciones de sorpresa, ¿no? Entonces, ante esa sorpresa, igual que en Bogotá pudimos decir, si tienes los auditorios planos, puedes hacer el campeonato del mundo de judo, o puedes hacer una exposición de coches, o te puedes traer los tesoros del Hermitage, ¿no? Y aquí también pudimos decir, si tenemos un edificio vertical, la arquitectura, ¿no? Utilizando un concepto de Bogotá, en cada uno de esos niveles, en cada uno de esos pisos, ofrece una visión y una perspectiva diferente de la ciudad. Empiezas en la ciudad vikinga, ¿no? Sigues por la ciudad medieval, llegas a la ciudad del 18, de los grandes edificios institucionales, llegas a la Revolución Industrial, la ciudad del siglo XX, y al final, desde aquí, se descubre que la ciudad de Oslo termina en una línea muy claramente marcada en la montaña, que es el pacto que la ciudad ha hecho con la naturaleza, decidiendo no construir más arriba, es decir, decidiendo no invadir más naturaleza o más bosques y poder permitirse, digamos, el lujo de seguir rodeados de árboles, ¿no? Entonces, esa idea de que la arquitectura provoca esa situación, o bien de descubrimiento para las personas que no lo conocen, o bien de reconocimiento, ¿no? Para las personas que viven allí o que son de allí y que no han tenido como nunca esa posibilidad de subir a un lugar y descubrir su propia ciudad, pero no solo descubrirlo desde arriba, como quien se hace un selfie, sino de una manera progresiva, entendiendo como toda esta labor que el tiempo hace en las ciudades, ¿no? Todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero es muy sabido, digamos, que este proyecto ha durado tantos años porque ha estado sometido desde el principio, como todos los grandes proyectos que se hacen en el país, a un proceso de participación ciudadana muy profundo y con una accesibilidad, digamos, a la información de todas las personas notable. Es decir, no es, digamos, una participación ciudadana como visceral o intuitiva, sino que es una participación ciudadana basada en la información bastante bien elaborada por las personas que tienen sus intereses, ¿no? Entonces, hay grupos de edad, hay grupos políticos, hay grupos vinculados al mundo del arte o de la cultura y una cantidad enorme de colectivos de todo tipo que tienen algo que decir sobre el edificio, ¿no? Aquí aprendimos nosotros la importancia del diálogo, ¿no? Y
no tanto por salvar el proyecto, sino por la fascinación que nos producía o que nos produjo esta colección de situaciones en las cuales también era factible tomar decisiones de diseño a partir de conversaciones con personas que supuestamente no saben tanto de arquitectura, ¿no? Yo me fui a Oslo unos meses con mi socio, Jens Richter, y nos dedicamos a atender todas esas cuestiones, ¿no? Como somos arquitectos, pues, y sabemos dibujar, o que quizás es lo que mejor sabemos hacer, pues hicimos muchos esquemas como este que se ve aquí abajo para responder a estas cuestiones de si el edificio es alto o si no es alto, si tapa las vistas desde la aguja de la catedral o si no puedo ver la iglesia que veía hasta hoy, y otras muchas cosas que nosotros mismos desvelamos, ¿no? Como que de una manera posiblemente inconsciente resulta que Oslo, que es una ciudad, como decía antes, relativamente pequeña, había generado una promenade cultural, pues como la que tiene Madrid, por ejemplo, con el Thyssen, el Prado, el Jardín Botánico, la Caixa, el Reina Sofía, Casa Encendida, ¿no? O como tiene Nueva York, ¿no? Con el MoMA, el Guggenheim, el Whitney, el Metropolitan, ¿no? Entonces, hicimos estos dibujos, ¿no? Para expresar que ahí se ve bueno, no sé si tengo curso. Ahí abajo a la izquierda se ve un edificio amarillo que es el edificio del Ayuntamiento de Oslo, ¿no? Es un edificio en altura que construirlo costó muchos años también por un proceso de participación ciudadana muy intenso. Estamos hablando de un edificio construido en los años 50, vamos, entre los años 20 y los años 50, o sea que es un proceso muy largo, aunque es cierto que entre medias hubo toda una guerra y una invasión nazi, ¿no? Pero fue un edificio muy contestado en su momento, del cual la ciudad se siente muy orgullosa, ¿no? Entonces, en la bahía, en la siguiente bahía, aparece el Museo Munch, también en altura, y también con esa posición de mirar a la ciudad en lugar de mirar al mar, como hacía, digamos, el ayuntamiento en su momento, ¿no? Esta reflexión que nosotros hacemos para explicar por qué es interesante que este edificio sea alto, por qué es interesante ver el ayuntamiento, que además tiene, bueno, el ayuntamiento en gallego tiene una palabra preciosa, ¿no? En noruego es la comune, ¿no? Es el Oslo comune, o sea, es el común, o sea, es algo, no sé, casi emocionante, ¿no? Entonces decir, no, el museo y el comune se tienen que ver, ¿no? Se tienen que saludar, y esto pues fue una cosa tan interesante que generó una línea de autobús que todavía existe, ¿no? Esta es otra reflexión muy interesante sobre los programas de los museos, ¿no? El Museo Munch tiene menos de un 40% de su superficie dedicada a espacio expositivo. Es decir, que un museo se convierte en un mecanismo o en un dispositivo social en el momento en el que aloja tantos programas que están claramente dirigidos a grupos que incluso normalmente pues no acceden tanto a este mundo del arte, que puede llegar a ser pues un poco elitista y un poco sofisticado si no se hacen las cosas con la suficiente delicadeza, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también fue objeto de discusión muy interesante, y ese es un poco el origen de algo que he contado antes, y es que todo lo que aquí está en blanco son departamentos no expositivos que son visibles en el recorrido de las personas. Dentro de esa conversación permanente que mantuvimos en este proyecto con una cantidad enorme de expertos, a cada cual más extraordinario y sorprendente, hay un punto en el cual se realiza el primer presupuesto del edificio y resulta que sus sótanos hay que construirlos en el mar, porque es un relleno, el suelo, de muy mala calidad, y esa construcción en el mar se lleva un porcentaje exagerado del presupuesto en algo que solo tiene, digamos, una misión pues como logística, ¿no? Y entonces nos proponemos quitar esos sótanos y rellenar con lo que iba a ir en los sótanos otros elementos del edificio, concretamente las estructuras de gran canto que iban a cubrir los vestíbulos, ¿no? Esto es algo que para mí fue
muy revelador y una enseñanza, ¿no?, sobre el poder de nuevo del ensayo. O sea, ensayamos esto, no sé mucho con cuánta fe, ¿no?, pero solo ensayarlo, impulsados por esa idea del diálogo, nos pareció algo extraordinario cuando todo el mundo de repente se miró y dijo: nos estamos ahorrando un montón de millones y estamos haciendo un montón de espacios con luz natural que siempre están, ¿no?, escondidos en los sótanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo unas imágenes para hablar también un poco de esta condición expuesta que tiene cierta arquitectura hoy en día, ¿no?, y que también hay que saber manejar y que también hay que utilizar en beneficio de lo que hacemos, ¿no? Es entender que tenemos un espacio, ¿no?, en el cual, bueno, no siempre se nos escucha, pero por lo menos tenemos la posibilidad de decir y de pronunciarnos y de comprometernos, ¿no?, y de ser críticos, como decía antes. Y entonces, durante todo este proceso participativo, político, ¿no?, que duró años, ¿no?, o sea, no es que durara años, sino que acompañó al proyecto durante años, pues la prensa insistió muchas veces, ¿no?, en el proyecto. Hay como 200 portadas, ¿no?, no todas agradables, ¿no?, porque algunas son críticas, obviamente, ¿no?, pero creo que la conclusión es muy valiosa, ¿no? Realmente en Oslo nosotros también hemos tenido la oportunidad de, no sé, como de mostrar formas de hacer las cosas diferentes. Hemos sido, no nosotros, que sí que se ha generado un cierto aprecio por ejemplo, por la capacidad técnica y constructiva de los arquitectos españoles, y se han comentado, pues yo creo que también de una manera muy positiva, esta disposición nuestra a hacer tantas cosas y a responsabilizarnos de tantas cosas, algo que a veces resulta un poco incomprensible, ¿no? Incluso se llega a esto, ¿no? Esta es la sopa de letras del dominical del Aftenposten. O sea, el Aftenposten es como El País de Noruega, el periódico más leído, el más importante, cuya opinión es, ¿no?, necesaria siempre. Y entonces, la pregunta que inicia esta sopa de letras es: ¿este individuo construirá el Museo Munch si consigue atravesar el proceso participativo o algo así, ¿no? Es decir, que hay un país o hay una ciudadanía que sabe cómo se llama este individuo y que además forma parte de esa conversación y le sabe dar valor, y sabe que se ha hecho un concurso internacional, que ha habido 20 participantes, que había 10 Pritzker, y que un conjunto de personas pues ha elegido un proyecto. Y aunque desde el día siguiente ya estábamos avisados que el proceso iba a ser complicado, primero porque lo es en sí mismo, segundo porque no teníamos mucha experiencia, esta situación de vivir en un lugar en el que la arquitectura tiene importancia y en el que todo el mundo sabe que se le escucha, al menos con atención, ¿no?, es crucial. La parte de esas conversaciones, la parte más, no sé, más querida por nosotros, son estos banquetes que organizamos, que quiero contarles la hora. Organizamos unos banquetes en Oslo que los llamábamos banquetes en homenaje al banquete de Platón, ¿no?, donde se supone que es una sobremesa en la que los invitados al final pues van diciendo cada uno de ellos su opinión sobre el amor, ¿no? Entonces nosotros organizamos unos banquetes, que veis que ahí estamos merendando, ¿no?, y invitábamos a un montón de gente, periodistas, directores de museos, artistas, arquitectos, profesores de la universidad, con la única condición de que, por favor, no se hablara del Museo Munch. Es decir, nosotros lo que queríamos era demostrar que había conversaciones en el mundo que atravesaban el planeta, que se estaban haciendo la pregunta sobre el papel de las instituciones, sobre si la cultura es una infraestructura urbana como el metro
o si existe una relación entre el arte y la arquitectura que lo pueda convertir en un sustrato educativo, formativo o informativo, sobre todo dirigido a esta cuestión del descubrimiento del otro, ¿no? Noruega es un país que tiene un 25% de habitantes procedentes de otras nacionalidades, que han nacido fuera de Noruega, pero que son noruegos, que están nacionalizados, ¿no? Entonces, es una sociedad muy abierta, pero al mismo tiempo, digamos, en formación y tratando de superar pues, ciertas complejidades que, por supuesto, trae esa riqueza de religiones, de etnias y de todo que tienen las ciudades, ¿no? Entonces, discutimos sobre todo eso para que la gente, el público de estas sesiones, entendiera que lo que pasara con el museo o lo que pasara con la biblioteca Deichmann, que se estaba construyendo al lado, formaba parte de un asunto global en el sentido colectivo de la palabra, no en el sentido Coca-Cola de la palabra, ¿no? Es decir, que era formar parte de las preguntas que se estaba haciendo el mundo, ¿no? Después de eso construimos un mock-up 1:1 de la fachada, lo colocamos en un lugar muy céntrico de la ciudad y conseguimos una reacción muy emocionante. Esto es lo que en Noruega se llama una torch parade. Las torch parades, las manifestaciones de las antorchas, se hacen al atardecer, cuando no hay luz, tampoco es muy difícil en Noruega, que anochece a las 3:30 de la tarde, y las torch parades son manifestaciones en las que no hay contenido político y todas las personas que asisten en su condición de civiles. Es decir, que ahí en esa foto hay personas que nosotros conocemos muy bien, que son pues, de los departamentos del Ayuntamiento, del Ministerio de Cultura, que a lo mejor nos estaban poniendo problemas o que estaban peleando junto con nosotros por otras cuestiones. Y, sin embargo, pues ese día van a la manifestación que pedía que se construyera, que se empezara ya la obra del museo. Estas manifestaciones las tienen que convocar particulares, las tienen que convocar personas. Es decir, no es la asociación de tal, no, tiene que ser gente civil. En este caso, es ese chico, está ahí como un poco con el pelo cortado al uno, ahí al lado del niño del gorro rojo, es el bajista de un grupo de rock, al que yo no he visto en mi vida. Es decir, que hay alguien que en las redes empieza a activar una conversación de nuevo, ¿no? Implica a grandes coleccionistas, a exministros de cultura, ahí sí aparecen asociaciones del barrio de todo tipo, montan su paseo desde el ayuntamiento, o sea, desde el sitio donde se va a construir el museo hasta el ayuntamiento. Ahí está Kjetil de Snøhetta, ¿no? El arquitecto de la ópera, ¿no? Y este es el paseo que se hace hasta el ayuntamiento, donde se pide, ¿no?, a la alcaldesa de la ciudad que por favor libere el proyecto, que lo quieren ver construido, ¿no? Entonces se construye, se empieza a construir, aparece cosas como esta, ¿no? Esto es fascinante. Hay en nuestro proyecto, igual que había sótanos, había góndolas de limpieza de la fachada. Eran tremendamente caras porque además hay toda una componente de sindicatos y de homologaciones que, bueno, con esas góndolas no se puede hacer nada más que limpiar los vidrios, según la normativa noruega, no valen para cambiar un junquillo, por ejemplo, ¿no? Entonces se monta una discusión y al final se decide subvencionar a un club de alpinismo de la universidad. Entonces estos alpinistas son como un retén que está sustituyendo a esas góndolas. Ellos mantienen el edificio, ellos lo limpian, ellos hacen muchas de las labores que el edificio necesita, contribuyeron muchísimo al final de la obra y, en cierto modo, se han convertido en unos personajes míticos en la ciudad, salen más en los periódicos que mucha gente, ¿no? Y también tienen un poder, digamos, evocador como de esa pasión que hay en Noruega por la naturaleza, ¿no? Es como traer la naturaleza al edificio y convertirlo como en una gran roca, ¿no?, en la que puedes practicar tu deporte favorito mientras trabajas, ¿no? Esto es otro proyecto, esto es casi un proyecto artístico.
Hay un momento en el cual en el edificio están trabajando 400 personas, calculamos que debe haber 20 nacionalidades, todos muy especializados, es decir, los polacos sueldan acero, ¿no? Deben ser como los del sindicato Solidaritat, ¿no? Más o menos, los ecuatorianos encofran, los catalanes ponen techos y suelos de madera, ¿no? Y vas por las salas de la obra y se oyen todas las radios con todas las emisoras de todos estos idiomas y de todas estas culturas, algo muy fascinante. Entonces, hicimos esa camiseta, que fue un proyecto que le pedimos que financiara la empresa constructora, que detrás pone «Yo construyo el Museo Munch». En la obra no se puede estar en manga corta, está terminantemente prohibido, y sin embargo, pues, cuando todos estos operarios se cambian de ropa, pues en buen tiempo salían a la calle con su camiseta que decía «Yo construyo el Museo Munch». Y entonces resulta que se encontraban en la calle los que no se encontraban en la obra, y se creaba una especie como de comunidad flotante por la ciudad. Lo más divertido de todo esto es que las camisetas se hicieron, nosotros vimos las pruebas, nos parecieron muy chulas, se repartieron, pedimos 2 y nos dijeron que no, que nosotros no estábamos construyendo el Museo Munch, diciendo no, tú no eres operario. Entonces, bueno, también se aprenden cosas, ¿no? Los medios continuamente hasta que ya el museo toma esta relevancia y empieza a aparecer de una manera sistemática, a ver muy deprisa, en los medios, en Instagram, en todas partes, y nosotros desaparecemos totalmente. Esta es la última lección, es si, sobre todo yo, porque me tocó hacer de cabeza, pero todo mi equipo y Jens Richter, que iba una semana sí y otra no a Oslo, estábamos todo el día en los medios, en la televisión, en la prensa, la gente nos conocía. Hay un día que desaparecemos completamente. Es decir, hay un día que la población de Oslo se apropia del edificio y nosotros ya, a lo mejor ese día sí nos habrían dado la camiseta, ya somos unos operarios anónimos, ¿no? que ya antes era como el edificio de Estudio Herreros y de repente se convierte pues, como en el Museo Munch de todos los habitantes, ¿no? Y bueno, el verano último, con el edificio terminado, la ciudad lo descubre y ya todo este entorno también forma parte de un proyecto nuestro. Nosotros hicimos este master plan, ¿no? Y aparece todo este uso. La Oficina Postal de Noruega hace un sello, uno de los últimos sellos, porque hace muy poco Noruega ha decidido que no va a volver a hacer sellos en papel, está en su lucha contra el malgasto de la celulosa y tal y cual, y están eliminando papel de todo lo que se puede, y el gran gesto ha sido eliminar los sellos y los billetes, ¿no? Esto es otra cosa muy interesante que la cuento. Esto es Roland Fischer, un artista que realiza mapas a partir de la vectorización de las imágenes que los turistas y los locales suben a Internet. Es decir, él registra cuál es el vector de dónde están hechas esas fotos. Y entonces esas dibujan, eso lo podéis buscar en Internet, es precioso, dibujan el mapa de la ciudad muy, muy claramente y dibujan cuáles son los centros de gravedad inconscientes, ¿no? Entonces ahí abajo a la derecha se ve un punto gordo que es el conjunto del museo y de la ópera, ¿no? Bueno, esto ya es miscelánea. De estas hay como 5 al día en Internet. Qué bien que esto ha funcionado. Durante la pandemia se rodó este vídeo, ¿no? Es una composición hecha por email casi, entre músico electrónico y músico de música clásica, ¿no? Zimmerman y Ava Gerber, que ruedan este videoclip en el que van llevando una pieza de lugar en lugar, perdón, y cuando pasan por Noruega es el Museo Munch donde lo hacen. El vídeo es bastante largo, es muy bonito, está en Internet, la canción es también muy chula porque tiene una parte en la que entra el piano digamos, de Zimmerman, y es algo fascinante. Y esta es una foto que toma Ivan Van, el fotógrafo, digamos, por excelencia de la arquitectura del momento, y que nos encanta para terminar esta presentación del edificio, ¿no? Con
Muchas de las componentes de estos dos proyectos se realizó el concurso de la intermodal de aquí, ¿no? Es decir, quizá una de las primeras cosas que hacemos es un esquema sobre el mapa de la ciudad en el que descubrimos la escisión que las vías del tren generan, ¿no?, en la falla del borde del casco histórico, y la diferencia de todo tipo, ¿no?, social, tipológica, de servicios, de accesibilidad, de población, de envejecimiento que tienen los barrios del sur con respecto de los del centro, ¿no? Claro, venimos, caminamos, nos damos cuenta de lo difícil que es ir al otro lado, nos damos cuenta de lo difícil que es llegar a la ciudad de la cultura, y nuestra primera intención es colocar la estación encima de las vías para que sirva de instrumento de cosido de todas esas situaciones que, por otro lado, bueno, también hay que buscarle un lado bueno a las cosas, pues habían preservado posiblemente el Parque Las Brañas, ¿no? A lo mejor la ciudad podría haber, si hubiera tenido facilidad para saltar en algún momento esa falla, pues a lo mejor lo hubiera hecho y no se podría tener este lujo alucinante que significa tener tan en el centro de la ciudad una masa natural de esa importancia y de ese interés ecológico, ¿no? Entonces, bueno, el edificio funcionaba como una gran pastilla desde la cual se accedía a los andenes, y esa pastilla era un espacio público que buscaba esa fluidez entre las dos realidades urbanas que habían estado separadas, de manera que fuera muy ancha, muy de la escala de las calles, y que tuviera los vestíbulos de la estación de tren y los vestíbulos de la estación de autobús y un poco de actividad comercial, de manera que tanto si uno iba allí como si lo estaba utilizando de paso, tuviera siempre esa componente de que seguíamos en la ciudad, de que todavía no habíamos entrado en ningún edificio en el cual ya, ¿no?, cambia la velocidad, cambia el comportamiento, cambia la temperatura, cambia todo, ¿no? También nos gustaba la idea de que en esa planta, ¿no?, que en algún sitio se generaban unos pasos un poco estrechos porque no nos podíamos mover mucho más que eso, pero en otros lugares aparecían otros más anchos, más generosos, podían estar las mesas de un restaurante, y lo que sí planteábamos era que el vestíbulo de los autobuses y el de los trenes estuvieran a nivel, de manera que tanto se bajara a los trenes como a los autobuses, ¿no? Este proyecto sufrió los avatares del momento, la estación de autobuses tomó vida propia, Adif tuvo que replantearse las condiciones de la estación, incluso este proyecto planteaba también eliminar algunos de los elementos existentes que ciertas sensibilidades locales no lo vieron oportuno. Entonces nos tuvimos que replegar, y este es el esquema sobre el que se trabajó, sobre el que se ha venido trabajando en los últimos años, ¿no? Ahí se ve la pasarela, que todo el mundo ahora conoce, el vestíbulo de la estación de tren y la estación de autobuses enchufada a esa pasarela a un nivel inferior, ¿no? También es cierto que la propuesta anterior tenía esas dos grandes fingers que a nosotros nos parecía como que nos permitían pasar por encima del vial de Clara Campoamor y caer directamente en la naturaleza. Eso luego funcionalmente pues tenía sus problemas de accesibilidad y también un poco de pasar elementos arquitectónicos por encima de calles. Entonces, esa es la razón por la cual se genera la plaza de Clara Campoamor a los pies de la pasarela, y se saca, creo yo, muy buen partido de esos diferentes niveles que hay desde el nivel desde la cota de la ciudad hasta la de la calle Clara Campoamor, con una serie de situaciones muy naturales, ¿no? A lo mejor aquella subida de las escaleras mecánicas habría que haberla matizado mucho, y seguramente el proyecto pues también habría sufrido, yo creo, alteraciones, aunque hubiera seguido siendo el original, ¿no? El caso es que en este esquema, ¿no?, se mantiene el edificio de la estación histórica, se mantiene la marquesina histórica,
La marquesina histórica juega un diálogo importante con el nuevo vestíbulo de la estación y es muy sencillo, ¿no? En realidad está la pasarela, hay una plaza de la estación a nivel de la calle del Hórreo, hay otra plaza, que es la plaza de Clara Campoamor, entonces también la ciudad, ¿no? La ciudad de Santiago, tiene esta cosa de sucesiones de plazas acompañando la topografía según se va cayendo hasta estas cotas, pues sigue repitiendo como sus patrones, y desde el vestíbulo, como se ve ahí, pues se baja a los andenes un poco por el mecanismo de los finger de los aviones. La estación se simplifica en cuanto a la diversidad de usos. Es cierto que aquí falta un segundo piso, bueno, falta que decir que no tengo la imagen, un segundo piso de oficinas y de usos más menudos para los trabajadores que tienen, yo creo, unas condiciones pues ahora muy buenas de luz natural y de ventilación y de percepción desde sus oficinas del vestíbulo de la estación y del trasiego de los trenes, ¿no? Esta es la volumetría de la pieza que entiendo que integra y convierte en parte de la nueva estación la marquesina histórica, que por así decir funciona ahora de una manera más lógica como enchufada en la dirección de su eje con el edificio y no tanto desde el lateral como por otro lado se ha hecho tradicionalmente y por lo tanto no cabe la crítica. Digamos que el mundo ha funcionado durante 100 años con estaciones laterales, pero bueno, es cierto que la evolución, ¿no? Igual que ahora no concebimos cómo pudimos estar tantos años con maletas sin ruedas, ¿no? ¿A quién se le ocurriría lo de las ruedas, ¿no? Maravilla, ¿no? Entonces, pues digamos que aquí hay algo así como decir, oye, la marquesina realmente, el espacio hermoso de la marquesina, ¿no? Se producirá desde la sala de embarque de la nueva estación, ¿no? Esto es lo que ahora mismo está construido, si os acercáis a verlo, ¿no? Y aquí se ve el embarque, ¿no? Desde la calle del Hórreo, que en el futuro, ¿no? Y creo que esto es importante resaltarlo, se ensancha mediante esa especie de dilatación de la acera, es decir, que la propia estación regala, por así decir, a la ciudad un espacio a la cota de la calle que entendemos pavimentado de una manera continua y entendido como un espacio urbano y no tanto como un espacio de la estación, por así decir. Yo creo que generará una especie de antesala, ¿no? Que está más pensada casi para los que vienen a la estación que para los que llegan, porque los que llegan también tienen esa virtud o esa ventaja de que salen a esa otra plataforma que está un poco más alta que la calle del Hórreo y desde allí ven la ciudad, ¿no? Ese esquema que he enseñado antes, que creo que ahora vendrá uno, ¿no? Que habla de las distancias caminando que hay desde ese punto hasta la catedral, que son como 11 minutos, o incluso hasta la Ciudad de la Cultura, hasta la universidad, etcétera, ¿no? De manera que la gran virtud que supone que una ciudad como Santiago, ¿no? De 100.000 habitantes, o 100.000 habitantes pero 130.000 moradores, digamos, ¿no? Tenga su estación en el centro, ¿no? Estoy pensando, no sé, Valladolid, Segovia, Toledo, tienen su estación de alta velocidad, ni siquiera, o sea, la tienen muy alejada, pero ni siquiera la tienen en la misma estación a la que llegan los trenes normales, por así decir, ¿no? Entonces, esto es un privilegio que a nosotros nos parece que generará, ¿no? Volvemos un poco a esta idea del centro de gravedad, ¿no? Que generará una condición muy, muy singular, ¿no? Y sobre todo con este gesto de enlace, ¿no? Y de compromiso con la ciudad y con el futuro, ¿no? de estas dos márgenes ya finalmente entrelazadas, ¿no? Siempre queríamos que fuera muy ancha. Pero el caso es que la pasarela al final pues es muy generosa, tiene una espacialidad muy, yo creo que muy urbana y yo creo que todo el mundo está muy contento con el acuerdo de sus dimensiones, de sus anchuras, ¿no? También lo que en su momento fue la pelea por la cubrición, ¿no? Que bueno, es evidente que uno viene mojándose y a lo mejor pues hacer una pasarela cubierta con fachada parece un poco anacrónico, pero lo cierto es que yo creo que es muy importante haber roto
esa situación de pasar, ¿no? Esa situación de fragilidad que se produce cuando un peatón que va por la ciudad de repente entra en un formato puente con algo que hace ruido, que le genera una situación de, no sé, de inseguridad, y no solo el ruido, sino que ya si encima hace viento, y el viento de Santiago todos sabemos que puede llegar a ser, ¿no?, muy inesperado en sus direcciones y horizontalidades, o llueve. Entonces, pues llegar a la conclusión de que la invención tipológica en este caso es que esto no era una pasarela, que esto es un elemento de conexión que solo va a resolver la conexión si tiene la escala suficiente, si tiene la presencia urbana suficiente, si se integra en el paisaje de una manera contundente, diciendo: esta es la escala de la ambición, no solo de este proyecto, sino de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad tiene una pasarela de 12 metros de ancha, cubierta, con fachada, porque no queremos que nuestros niños que van al colegio vayan por una acera pegados a una barandilla, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que explota, no sé por qué esto no avanza, que explota la condición convencional, ¿no? Ahí es donde aparece esa idea de hacer ciudad y de pensar en las personas, ¿no? que son los verdaderos destinatarios de lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, al ver esta sección se entiende que la pasarela no es sencilla, se entiende que la pasarela tiene que salvar no solo los desniveles entre la calle del Hórreo y la plaza de Clara Campoamor, tiene también que salvar las alturas de los trenes, que son muy exigentes, por eso tiene primero que subir, lo cual luego para hacerla bajar no es fácil, pero tiene el nivel de la estación de los autobuses, que es distinto, y todo eso se tiene que producir no ya solo con naturalidad, sino con eficiencia verdadera, es decir, tiene que ser accesible, tiene que poder usarla todo el mundo, tiene que poderse meter una bicicleta en los ascensores, no digamos un cochecito de bebé, claro, ¿no? Entonces, la pasarela que ahora, ¿no?, yo la he visitado esta mañana con los compañeros con los que han dirigido la obra conmigo, ¿no?, con José Luis Cousillas y con José Ramón. Y claro, tiene algo como de estas bailarinas que hacen una pirueta y parece que es fácil, ¿no? Entonces es como que no deja rastro, o sea, hace la pirueta y no hay rastro del dolor y de las zapatillas rotas, ¿no? No voy a presumir aquí de haber sufrido mucho, pero desde luego sí ha sido un proyecto complejo, ¿no? O sea, interesantemente complejo, y quizá lo que más me ha gustado es que estas imágenes, que son renders ya de hace mucho tiempo, de cuando no existía la obra, ¿no?, y que buscaban esta simplicidad a pesar de todo y esta claridad espacial, pero también con matices, que no fuera como una cosa puramente lineal, con una anchura constante y con una situación repetida, ¿no?, sino que en esa riqueza y en esa diversidad de situaciones donde de repente se puede encontrar a alguien y tener una charla, o se puede esperar a que llegue tu tren o a realizar el intercambio entre el autobús y el otro en esta plaza, sentados ahí bajo los árboles, ¿no? Y también por eso la pieza, que claro, tiene mucha fachada, ¿no?, porque cuando se acerca al sur, pues tiene altura, ¿no?, pues en los renders iniciales, ¿no?, era de un color verde industrial, que luego se quedó para la estación, para los interiores, pero nosotros al final decidimos ponerle este color que habéis visto, que es un color así como un poco dorado antiguo, ¿no?, como buscando una vibración, buscando un objeto plástico, ¿no?, colocado inesperadamente. O sea, por supuesto que es un color inesperado, en un lugar inesperado, en un edificio inesperado, con una forma de entender el concepto de pasar inesperado, pero que reacciona, como hemos dicho antes, en otros proyectos, ¿no?, reacciona a esos estímulos. Habrá días que parecerá gris, habrá días que parecerá verde, habrá días, bueno, por la noche ya hemos podido comprobar que tiene una presencia bastante, ¿no?, esto es cuando era verde, ¿no?, pero incluso el verde nos parecía que era demasiado evocador de una evidencia como de la naturaleza, ¿no?, y pensamos que el verde ya estaba previsto, ¿no?, en la plaza de Clara Campoamor, y las brañas ya traían su verde, ¿no?, y por lo tanto quisimos colocar esa pieza ahí de un color
un poco más, bueno, de nuevo singulares, como la pasarela de Santiago, pues tiene un color único, ¿no? Son esos esquemas rehechos a posteriori de los que habíamos hecho en el concurso, y aquí es donde se ve, como decía antes, que la catedral, bueno, yo decía 11 minutos, pero son 15, lo que está es a 1,1 kilómetros, pero bueno, ahí están la Ciudad de la Cultura, que se tarda 16 minutos caminando, el Parque de las Brañas, el Parque del Pasonal, en fin, que la infraestructura de la pasarela se convierte en eso. Esta es la estación que va a venir. Los dibujos son muy técnicos. Bueno, entre nosotros los entendemos, ¿no? Si aquí hay muchos arquitectos, a lo mejor hay gente que no lo es, y pido disculpas porque no me gusta enseñar dibujos muy arquitectónicos, porque en realidad siempre queremos que en nuestras conferencias venga gente que no es arquitecta, ¿no? Pero bueno, todavía no tenemos realizados otro tipo de documentos. Pero bueno, aquí se ve la parte de abajo, la parte que hoy es de la estación histórica, ¿no? Convertida en ese gran hub de interconexiones, de gente que trae a gente en coche, autobuses urbanos, interurbanos, que llevan al aeropuerto, que no son los que paran en la estación de autobuses, aparcamientos de bicicletas, y toda esta gente que llega por abajo, por donde se llega ahora a la estación cuando uno viene en un medio rodado, ¿no? Y este vestíbulo que es como una torre, ¿no? que conecta directamente con el vestíbulo principal, que es este, ¿no? Entonces el vestíbulo principal, que ahí se ve que está como muy, digamos, jugando con estas dos direcciones de la marquesina histórica y de la paralela a la pasarela, que genera esa plaza de la estación, que también nos gustaba mucho la idea de que hubiera una plaza de la estación, ¿no? Como de toda la vida, ¿no? Que a su vez tiene ese segundo nivel, a la cota de la calle, que es más de la ciudad que de la estación, ¿no? Y bueno, pues ahí están los usos habituales, las tiendas, los restaurantes, el sitio para comprarte el periódico. Y esa es un poco esta imagen, ¿no? Es decir, el frente que en su día englobará el de la estación de tren y la pasarela, ¿no? Con esa plaza elevada, la plaza que queda al nivel de la ciudad, ni siquiera este render es exactamente el último, porque veis que ahí hay una especie de rendija que habrá que matizar, ¿no? Pero esta es la plataforma final, es decir, esta es la pieza que se enchufa a la marquesina histórica y que, en cierto modo, también acepta esa condición de venir a completar algo que lleva 100 años haciéndose, ¿no? y que no es necesario arrasar, ¿no? y que de repente todo puede tener sentido, ¿no? Esta es la imagen de ese interior, con estos colores están un poco saturados, no sé, al menos aquí en este monitor tan pop, ¿no? Pero bueno, siempre, si os dais cuenta, al fondo está el paisaje, está la naturaleza, está el Parque de las Brañas, está la Ciudad de la Cultura, ¿no? Esto creo que ya es un poco repetido. Vamos. Y esa sería la nueva playa de Vías, con los fingers y con esta sensación, ¿no? de llegar y subir para salir a la ciudad y desde ahí tener la primera visión, ¿no? La primera visión de Santiago, ¿no? Entonces también aquí hay implicación, ¿no? Aquí en el lado de la izquierda entre lo antiguo y lo moderno, o entre el pasado, el presente y el futuro, como decía antes, ¿no? Que viene pues de demandas del programa, pero que también tiene esa condición de que a la derecha está la fachada de la estación histórica, ¿no? Y a la izquierda pues está como una especie de fachada contemporánea, ¿no? Este es un poco el volumen, ahí se ve esa segunda planta con las oficinas, la plaza que se pretende construir en su momento, donde se deberían fundir los pavimentos de las aceras con los de la pasarela, con los de las plazas,
y con ese paso de peatones, ¿no?, que hoy no existe y que está pidiendo a gritos la pasarela que se produzca ese cruce que no es factible, ¿no? Y hoy en día pues, no hay manera de hacerlo tan directo, hay que dar un cierto rodeo, ¿no? Y también incluso, ¿no?, los proyectos de los que he visto que últimamente se está hablando en la ciudad, ¿no?, de reducir la carga de tráfico de la calle del Hórreo, de aumentar su naturalización, de convertirla en algo más peatonal. Me parece que solo puede ser positivo, ¿no?, dulcificar estas barreras que las ciudades tienen que ir borrando, porque en algún momento esto fue una vía de cintura, por así decir, pero hoy ya no lo es, ¿no? La manera de integrar toda aquella masa residencial que estamos viendo al fondo con la ciudad, pues es que no sigan, o sea, que se vayan eliminando estos límites que funcionalmente, psicológicamente y un poco en la lectura colectiva que se hace de la ciudad, pues tienen mucho peso y que desde luego, pues, no sé, sería como el siguiente capítulo, ¿no? Juan Rodríguez es un fotógrafo gallego, muchos de vosotros lo conocéis seguramente, porque hace mucha fotografía de arquitectura, vive en Coruña, ha estado siguiendo la obra, ha hecho estas fotos, ¿no?, fantásticas, que también es como que la obra a su vez produce algo, ¿no? Están mezcladas con algunas que no son suyas, las suyas son básicamente las de blanco y negro, ¿no? Pero estamos como ordenando, ¿no?, estas imágenes ahora. Y sobre todo está la operación de los cajones, es decir, técnicamente construir en los andenes entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, porque nunca se ha consentido que un tren no pase o que se retrase, ¿no?, obligó a construir estos cajones, ¿no?, en tierra, y, ¿no?, aquí están acostados ahí en el costado del parque de acopios, ¿no?, y traídos y elevados con grúas para ponerlos encima. Esa operación fue muy épica, se realizó por la noche, se colocaron las pilas, ¿no?, que ya solo fue una pila que quedaba en el centro de los dos grandes vanos, ¿no?, con esta gran jácena en ménsula. Es una operación muy interesante, no solo por lo que tiene de épica constructiva, ¿no?, sino porque aparecen las personas, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos aquí aquella noche, le pedíamos a Juan que por favor fotografiara a las personas haciendo las cosas, ¿no? Y eso, no sé, al final, ¿no?, las obras también las hacen, ¿no? Los que las hacen tienen ese amor por el trabajo, ¿no? Este tipo era el gruista, ¿no?, los que estuvimos allí, que aquí hay varios, ¿no?, que era como alguien que era capaz de depositar aquella pieza que pesaba 70 toneladas con una precisión milimétrica, solo fruto no ya solo de su profesionalidad, ¿no?, sino de su amor propio por aquella perfección, ¿no? Era algo muy emocionante. Aquí se ve ya la pieza igual, ¿no? Al final siempre parece que, por muy sofisticados que sean los sistemas constructivos, siempre tiene que haber una cuerda y tiene que haber una persona, ¿no? Y esa persona es la que es capaz de dirigir esta pieza con su enorme peso para que se pueda asentar en este sitio, ¿no? Y estas fotos son de esta misma mañana, bueno, esta no, pero esta sí, con el nuevo cartel, con la espacialidad de la pasarela, con esos reflejos tan alucinantes que produce el metal de Ployer en el interior, con la plaza de Clara Campoamor vista desde el balcón que remata el final de la pasarela, la cota de la ciudad, ¿no? Y que esperemos que los árboles crezcan, van bastante deprisa, por cierto, ¿no? Y esta especie de regalo, ¿no?, de que la pasarela también es un instrumento, como pasaba en los proyectos anteriores, de descubrimiento de la ciudad y de enamoramiento de lo que el tiempo y las personas han construido. Eso es todo. Muchas gracias.